Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con todo el equipo completo de este noticiario. Con Arturo, Rafa, ¿qué tal? Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Laura Reyes en la interpretación de lengua de señas mexicana y con muchísima información. Casa llena, un programón y dicen que lo mejor para la ficción es evocar la memoria, Karen Rivera. Así es, hoy vamos a descubrir cuántos tipos de memorias tenemos los seres humanos y cómo es que funcionan cada una de ellas en la sección de ciencia. Los caballeros ninguna. Juan Arturo Brennan. Hola, ¿qué tal a todos? Antecedente, me tocaron nada más estos 4 muñequitos en las roscas. Mira. Así que el tema de hoy es infantil. Mi invitada de hoy de lujo, Mariana Mayol, una de las grandes especialistas en llevar y hacer música para los niños. Qué fértil, Juan Arturo. 4 niños. 4 niños. Bueno, vamos a tener también Kandinsky y la música en esta exposición que se aproxima ya a su fin en este mes de enero. Si no la han visto, no se la pierdan. Es una gran exposición. Hoy vamos a hablar de Kandinsky y la música. Y además en 2019, Laura, se conmemoran 500 años de la partida de uno de los más importantes artistas de todos los tiempos. Y además esto se hace, entre otras cosas, con el hallazgo de una obra desconocida de este gran genio, quizá el mayor genio junto con Mozart, podríamos decir, de todos los tiempos, ¿no? Leonardo da Vinci, yo pensé que te referías a alguno de los que estábamos aquí. No. Leonardo da Vinci, y bueno, vamos a hablar de él. Tenemos también literatura, tenemos libros electrónicos, concretamente, GIFs, en fin, mucha información. Quédense con nosotros, la van a pasar muy bien. Bien, vamos a comenzar con artes plásticas. Tras un proceso de restauración y remozamiento que duró cerca de 2 meses, ha sido reinaugurado el mural La Invención Destructiva que el maestro Manuel Felgueres hizo para la Confederación de Cámaras Industriales hace más de medio siglo. En la década de los 40, Manuel Felgueres comenzó a trabajar la pintura y la escultura. En la siguiente década ya exponía con regularidad y elaboraba escenografías para Alejandro Jodorowsky. En 1959 se realizó su primer mural en un edificio en la Colonia Condesa. Le siguieron el del Cine Diana y ya en 1964 Juan Sánchez Navarro lo invitó a realizar una nueva obra en la sede de la Concamín. El nombre bajo el que lo trabajé se llamó La Invención Destructiva. Muy lógico, siempre digamos la vanguardia y la vanguardia en literatura, en pintura, en lo que sea, siempre tenía cierta crítica hacia la sociedad. En este caso la industria siempre tuvo, nacía la contaminación, toda la industria era algo malo. ¿Por qué? Porque creaba contaminación, porque destruía la madera en fin, siempre tuvo un lado negativo. La Invención Destructiva fue restaurada por Lorena Cerillo. Las piezas fueron limpiadas, pulidas y se colocó una nueva iluminación que le da otra sensación al volumen de los materiales que utilizó Felgueres. Entonces con pequeños fierros, que por supuesto fui a conseguir a los tiraderos de fierro viejo y escoger pedacitos y a ir a que lo pesaran a peso el kilo, lo que fuera, ¿no? Y hasta que junté suficiente material para ir armándolo y que tuviera que saliera este mural. Me apoyé aparte de los fierros, conseguí en latón, en lámina de latón, que hice unos tubos que ahí están, y luego unos hilos que eran de ¿cómo se llama? De un hilo que se usa para las cañas de pescar. Entonces en el taller llevamos el montón y ahí mismo sobre el piso, sobre una mesa, se armaban pedacitos hasta que quedaba algo que estéticamente me gustara a mí, porque esa es mi guía, hacer cosas que me gustan a mí. Esta obra, localizada en el 8º piso del edificio de la Concamín, rompe con los lineamientos narrativos que desarrollaron los muralistas. Yo me pude colar
exactamente con la industria y con la arquitectura y la construcción, que también es una industria, más bien entre particulares, con un arte cuya principal característica era ser abstracto, o sea que por lo tanto es de libre interpretación, pero no tiene mensaje, no educa. Mientras Diego enseñaba el valor del trabajo campesino y el corte de caña, etcétera, aquí no hay nada, no está diciendo nada más que su mensaje intenta ser nada más artístico o estético. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ahí está esta obra del maestro Manuel Felgueres, que bueno, como lo escuchamos al final de esta nota de nuestro compañero Alberto Aranda, ahí están los elementos de esa generación que después conocimos como generación de la ruptura, a la cual se integraron muchos artistas plásticos que fueron también fundamentales para ese cambio de la visión de México y de la visión del arte. Hay que recordar que esta llamada Escuela Mexicana de Pintura tuvo como último coletazo a principios de los años 60, y es justamente en esa década cuando llegan estos entonces jóvenes artistas, entre ellos el maestro Manuel Felgueres, junto con otros artistas cuyos murales se pueden visitar allá en Zacatecas, en el Museo Felgueres, el museo que lleva su nombre. Pues uno de los importantes artistas de nuestro país. Indiscutiblemente, y esto también viene a cuento, hemos platicado a lo largo de la semana, Laura, de las interdisciplinas, de poder trascender, y lo platicamos el día de ayer a propósito de los dibujos y hablábamos del teatro, y aquí hay una reflexión muy interesante que tiene que ver también con nuestro mural de Kandinsky. Ya quedan pocas semanas, el 26 termina esta exhibición en el Palacio de Bellas Artes, el día 27 me están informando, que ya Güemansi nos decía que tendríamos que recorrer medio orbe para poder apreciar lo que se aprecia ahora en el Palacio de Mármol. Y qué bueno que lo menciones y que va vinculado con lo que comentaba Güemansi en torno a Manuel Felgueres, porque Manuel Felgueres y esta generación de la ruptura es heredera en gran medida de las reflexiones y del trabajo plástico realizado por gente de la generación de Vasily Kandinsky, que pues es uno de los precursores del expresionismo, de la pintura abstracta, digamos, mucho más poética, que creo que dentro de ese marco se puede ubicar el trabajo del maestro Felgueres, pues una obra que tiene características de pronto geométricas, pero tiene un lirismo, una belleza impresionante que ustedes pueden disfrutar justamente en este museo que nos recomendaba Güemansi en Zacatecas. Y las reflexiones de Kandinsky también, profesor de la Bauhaus, esta escuela alemana fundada por Walter Gropius. En fin, es un personaje al que hay que estar recurriendo con frecuencia para entender mucho de lo que se ha realizado en, digamos, la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo, ¿no? Y en esa frontera donde se dejan los pinceles y comienzan los compases, también está este artista. ¿Qué vínculo se puede establecer entre la música y la pintura? Desde temprana edad, Vasily Kandinsky intentó responder a este interrogante a través de sus lienzos. Y con motivo de la exposición Pequeños Mundos, que se ofrece en el Palacio de Bellas Artes, el pianista Roberto Ruiz Guadalajara ofreció una conferencia para explorar este sesgo entre las imágenes del pintor y la música. Desarrolla toda una teoría de relación entre sonido y color. Inclusive deja muy claros muchos de estos aspectos en uno de sus libros capitales, que es De lo espiritual en el arte. Si bien es cierto que ya antes de Kandinsky se había abordado esta relación, por ejemplo, en compositores barrocos como François Couperin, en una obra para clavecín muy bella llamada Los Dominos, donde él establece relaciones entre los colores, los afectos y la música, ciertas tonalidades, ciertos ritmos, por ejemplo, ¿no? Pero el que lo lleva más allá son tanto Kandinsky como Scriabin, que fue uno de los compositores que más influyeron en Kandinsky. La influencia de la música en la creación de Kandinsky abarca también a músicos como Wagner y Arnold Schoenberg, cuyo cuarteto de cuerdas fue escuchado por Kandinsky, quien a su vez creó el cuadro Impresiones 3, en donde se aprecia un piano y el público. Va a estar presente a lo largo de toda la obra de Kandinsky, es cierto, este cuadro es muy importante, porque además surgió con base en una de las primeras obras en las que Arnold Schoenberg precisamente explora lo que es la atonalidad
y trata de liberar a la música de la servidumbre hacia ciertos conceptos, hacia ciertas tradiciones, en donde, o más bien lo que busca Schoenberg es que la música sea expresiva, pero por la emoción que despierta el sonido en sí mismo, el acorde en sí mismo, el ritmo en sí mismo. De la misma manera, Kandinsky, por ejemplo, va a buscar ahora a través de la abstracción devolverle sus cualidades emocionales al color. Kandinsky interpretó no solo el color como una emoción causada también por la música, sino que incluso llegó a comprender el lienzo como una partitura. Kandinsky, él mismo menciona que tiene 3 tipos de cuadros o 3 tipos de maneras de pintar. A una de esas maneras, algunos cuadros los llama impresiones, a otras las llama improvisaciones y a otras las llama ya composiciones. Las composiciones son las que más reflexión le exigen, las que más pensamiento, más introducirse en cómo se relacionan los objetos, las formas. La exposición Pequeños Mundos permanecerá abierta en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de enero de 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí están estos vínculos, Rafa, de los que hablabas, de pintura, música, y a la inversa también hay muchos. Sí, platicábamos mientras veíamos esta pieza la relación del músico Modest Mussorgsky a la obra que genera música y que después Eugenio Toussaint le dedicaría un homenaje, cuadros de una exposición. También hay una lectura sonora de estas imágenes que son fascinantes y un espíritu revolucionario, sobre todo Weyman, que lo comentábamos, a la hora de rebasar esa frontera, pero también de entender lo que está plasmado en un lienzo o en una sinfonía. Así es, bueno, es que estamos hablando todo este periodo de las vanguardias, estamos también hablando de esta época de los ismos, y es en ese momento Rusia con, bueno, la Unión Soviética, primero Rusia, después la Unión Soviética, con toda este caldo de cultivo que tuvo a nivel político, a nivel social, que muchos creadores generaron diversas ideas, y me gustaría también pensar en otro individuo que, si bien no trabajó directamente con la pintura, sí lo hizo a través del cine, que es Sergei Prokofiev, haciendo todo ese trabajo y toda esta teoría junto con Sergei Eisenstein para generar una música que tuviera relación, comunicación, contrapunto con las imágenes del cineasta. Y bueno, lituano. está, por ejemplo, el surgimiento de la poesía visual, ¿no? Que también se enmarca dentro de estos ismos, dentro de estas vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, que nos hicieron pensar en el subconsciente, que exploraron como el dadaísmo, los balbuceos del alma o los balbuceos del ser humano a través del arte, y en los cuales no había, los grupos artísticos en los que se participaba, no tenían una distinción entre ser pintor o hacer performance o dedicarse a hacer escenografías para teatro, para danza. Yo creo que son de las épocas más interesantes en la historia del arte. ¿A qué suenan los colores? Y en otros temas, si ya abordas la cinematografía, Weyman, tienes una invitación que hacer. Así es, vamos directamente a la Cineteca Nacional, que hay muchas cosas emocionantes que ver allí en la Cineteca Nacional. El primer estreno del año de este lugar lleva por título Las dos Irenes, y es el primer largometraje del director brasileño Fábio Meira. Cineteca Nacional presenta el primer estreno en cartelera del 2019. Se trata de Las dos Irenes, del director Fábio Meira, ópera prima del cineasta brasileño que aborda la vida de Irene, una joven que enfrenta los embates de la pubertad y lleva una vida tranquila al lado de su familia. Sin embargo, su vida dará un giro cuando conozca a la otra Irene, una niña de su edad con la que comparte mucho más que el mismo nombre. Entonces es como esa niña reacciona, ¿no? Como delante de ese secreto del padre, ella no cuenta a nadie y sola va a intentar saber un poco más. Y entonces conoces a otra niña, ¿no? Que es como igual, tiene el mismo nombre, mismo padre, misma edad, pero son completamente distintas, ¿no? La película tiene un ritmo lento que se aprovecha al generar una atmósfera contemplativa, el ruido del viento a través de los árboles, paisajes y escenarios que nos remontan al pasado sin distinguir en qué década nos ubica. Son algunos de los elementos que aparecen de forma recurrente a lo largo de la historia. ¿Qué fue o qué?
el viento es parte importantísima de la película, ¿no? Como yo esperaba que el viento viniera para dar acción, porque hay una conexión de las dos niñas que surge a partir del viento, ¿no? Como, es casi como si fuera un llamado de la naturaleza de Irene. Para mí era importante como que la película no estuviera ubicada ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Como que fuera ya algún pueblo un poco desierto en Latinoamérica. Sin ser aleccionadora, Las dos Irenes refleja un fenómeno que es común en la sociedad a nivel mundial, la doble vida. En toda parte que presentamos la película, alguien tiene alguna historia para contar parecida a la historia de Irene, ¿no? Porque sabemos que eso pasa muchísimo, ¿no? En la sociedad patriarcal que vivimos, como sucede eso de hombres que tienen dos familias. Entonces, la gente en general tiene historias para contar parecidas. Las dos Irenes se exhibe actualmente en la Cineteca Nacional. ¿Sabían que existe otra Irene? Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, está aquí esta propuesta y Rafa, nos vamos a una pausa. Si tienen problemas para recordar ciertas cosas. Porque si no me falla la memoria, vamos a regresar con el segmento de ciencia. Creo que no me acuerdo, pero sí, ¿no? La memoria es buena para olvidar, decía Robert Louis Stevenson. Vamos a una pausa. Volvemos con esto. Vamos a comentarles acerca de un libro que yo creo que se les va a antojar a muchos de ustedes. Es una novela que se llama El libro de las mentiras del escritor argentino Gastón García Marinozzi, que remueve los ideales, las utopías derrumbadas de la juventud. En una escena de El Padrino de Francis Ford Coppola, Gastón García Marinozzi encontró el germen para su nueva novela, El libro de las mentiras. Este libro surge a partir de una idea que a mí siempre me pareció muy poderosa y muy fuerte, y de hecho lo cuento en las primeras páginas del libro, que es esa escena del Padrino en la que Mike, el hijo de Don Corleone, llega a la boda de su hermana, y ese es un momento que dura muy pocos segundos. A Coppola, que es un genio, le bastan unos pocos segundos para contarlo, y que ese momento tan luminoso en el que llega creyendo que podía salir de esa estirpe familiar, de esa condena familiar, de ese destino, y de pronto en muy pocos segundos él ve cómo su padre está recibiendo a la gente, y él se da cuenta allí que era un momento en el que tenía que madurar. Definitivamente lo que le tocaba era un momento de madurez, donde justamente sus ideales, sus deseos de juventud, sus ganas de ser otra cosa, pues en ese momento se le caían, ¿no? Algo semejante le sucede al Mike de la historia de García Marinozzi. Pronto tendrá que dejar de lado sus ideales de juventud para avanzar, así con comillas, en la vida. Lo que quise contar un poco fue esa experiencia de juventud, de los 20 años, en el que todavía creemos que se puede cambiar el mundo, en el que precisamente Mike está lleno de ciertos ideales que él quiere llevar a cabo, y bueno, luego la vida, como dice Jaime Gil de Viedma, la vida iba en serio, así que se le transforma en otra cosa. El libro de las mentiras se sitúa en la época de los juicios a los militares que participaron en la dictadura argentina. Parece a veces que es el monotema de la literatura argentina, pero bueno, intentamos... Imposible. A veces parece imposible, pero bueno, es un tema que sigue estando ahí porque sigue habiendo muchas preguntas, y creo que la literatura justo sirve para eso, para ayudar a hacernos preguntas e intentar encontrar alguna respuesta. Será el tema siempre hasta que haya justicia, y no parece que vaya a haber justicia a corto plazo al menos, porque las víctimas siguen siendo víctimas, los muertos están muertos, los desaparecidos desaparecidos. Mike, su novia Mia y sus amigos planean hacer justicia para los desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Es intentar mirar la dictadura y ver qué resquicios habían quedado luego de un juicio que se hizo en los años 80, ¿no? Donde sí se metieron preso a los líderes militares, pero muchos otros quedaron
en libertad, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado con estos que quedaron en libertad y que habían sido asesinos, torturadores, o como el caso de uno de los protagonistas de la novela, un ideólogo detrás de todos estos tipos, ¿no? Desde la universidad en huelga, Mike y sus amigos organizan el Scratch, que quiere decir imprimir carteles con las fotos de estos personajes, ponerles la leyenda de asesinos y torturadores y distribuirlos entre sus vecinos. Pero la vida, que va en serio, le enseñará a Mike que las utopías son solo eso. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, se ve un tema fuerte, un libro que se antoja, de Gastón, que está al frente de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y que, bueno, fue colaborador de Canal 22 hace algunos años. Y como menciona el tema que ha sido fundamental, no solamente para tratar de explicarse la expresión artística, plástica, por supuesto literaria y cinematográfica de Argentina, que han sido esas dictaduras distintas que han tenido que padecer y que ha marcado la vida de todavía abuelos, todavía padres y todavía muchos hijos. Sí, porque son segunda, tercera generación, está muy cerca todavía, son yo creo que heridas que no se cierran y para volver a ellas se puede hacer a través de la literatura, a través de la ficción, a través de la historia, a través del arte, en el cine también hay mucho de esto. Las utopías duelen y eso también tiene mucho vínculo con lo que vamos a platicar en unos momentos más en el segmento de ciencia, porque finalmente sobre esto también se construye la memoria. Dicen que para las mentiras es necesario tener muy buena memoria para mentir, pero también para construir utopías la memoria es fundamental porque es el único paraíso del cual no nos pueden expulsar. Así es. Y bueno, a propósito de esto que, por supuesto, la recomendación del libro de Gastón García, también para adentrarse un poco en este tema, está bien interesante, Carta a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh y que envió en 1977, da de alguna manera una visión, un panorama de cómo es que se estaba viviendo un año antes del Mundial de Fútbol en Argentina, cómo se vivía toda esa situación allí, en ese país. Y habrá que revisar si este libro de Gastón también está en su formato digital, porque en los últimos años el mercado de los libros electrónicos ha crecido en un 20% tan solo en México, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Si bien los editores y el mundo editorial tiene ciertas características muy peculiares, pues no es ajeno a los avances tecnológicos y ha llegado ya a integrarse al mundo digital de manera muy impresionante. Por su portabilidad, fácil manejo y precio económico, la venta de los libros electrónicos aumenta considerablemente en países de habla hispana. Según el estudio de la tienda alemana Bookwire, México lidera el consumo de títulos digitales en Hispanoamérica. Sí, en un inicio pareciera que era una amenaza al libro de papel. Sin embargo, se ha comprobado, hay estadísticas muy claras en las que el libro digital complementa la demanda y complementa a su vez, por supuesto, la oferta de las publicaciones y en un escenario en el que se lee más. En el año 2008, Diego Echeverría desarrolló InkIt, una plataforma que permite generar libros electrónicos y distribuirlos de manera sencilla en las principales tiendas en línea. Todo el desarrollo de la plataforma de InkIt, desde la que puedes administrar las publicaciones del editor, ponerlas a la venta, recibir reportes financieros y tener tu catálogo en un solo lugar, es un desarrollo 100% mexicano. En 2016, la empresa emergente firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana para apoyar a instituciones públicas y privadas a digitalizar sus obras. Nos hemos mantenido abiertos a escuchar las tendencias del mercado y el año pasado percibimos que había una necesidad para los tan llamados autopublicados, que son estos autores que no pertenecen a un sello editorial, pero que tienen excelentes obras o que puede ser su primera obra y quieren probar suerte. Y estamos en pláticas y muy cercanos a incluir el servicio de entrega y distribución de audiolibros en formato digital. Actualmente, la plataforma ha publicado más de 37,000 obras electrónicas en 85 países. Es la única firma latinoamericana que cuenta con la certificación de Apple y Google. Las últimas cifras de la Cámara Nacional de la Industria Editorial nos dicen que del 2016
al 2017, las publicaciones digitales crecieron en un 20% en este país. Entonces eso nos habla de una tendencia 100% positiva y pues estamos justamente atacando un sector que trae el dispositivo en la mano y que necesita contenido de calidad. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, interesante cuando estamos viendo todos estos datos. Sí, es cierto, ha crecido mucho más los libros digitales, aunque sigue siendo la literatura el menor de los consumos en libros digitales en nuestro país. Regularmente los que tienen hasta el momento una mayor presencia en libros, en venta de libros en formato digital, se trata en libros técnicos, en muchos volúmenes de aprendizaje de escuela que tienen que ver con manuales, etcétera, etcétera, de ese tipo de libros hasta ahora, pero bueno, es cuestión de un pestañeo si consideramos que es una de tantas herramientas para leer, ¿no? Efectivamente, y mucho se dijo cuando empezaron a salir los libros digitales, no, pues van a desaparecer. Quizá algunos medios de expresión, los periódicos sí sean más leídos. Hay la mayor parte de los periódicos que circulan actualmente tienen más vistas en formato, en su plataforma electrónica que compras en físico. Bueno, eso sí está ocurriendo, pero bueno, por otro lado, efectivamente hay libros que siguen vendiéndose, toda la cuestión literaria, por ejemplo, y además ha crecido mucho el mundo de la ilustración, los libros ilustrados, los cómics, en fin. Gutenberg puede dormir tranquilo esta noche. Y ya lo platicábamos, hay memorias que nos atormentan, hay memorias que nos hacen felices. ¿Cuántos tipos de memoria tenemos, Karen Rivera? ¿Qué tal? Una vez más, amigos de Noticias 22, un gusto saludarlos. Y bueno, pues se estima que los seres humanos tenemos 12 tipos de memorias. Platiqué con el científico Lionel Nakiash, quien es experto en neurociencia cognitiva, y él nos habla de estos procesos de memorización. Une définition psychologique, on va dire la mémoire, c'est la capacité à enregistrer, à stocker et à rappeler des expériences que nous avons vécues. C'est une définition. On va vers le cerveau et on découvre par exemple que des malades qui ont des lésions dans les hippocampes, c'est une région cérébrale, ils ont perdu la mémoire consciente. Mais en même temps, on va découvrir que bien qu'ils aient perdu la mémoire consciente, a través de las neuronas, el cerebro organiza la información que recibe del exterior y la representa. La memoria funciona como un acto creativo debido a que los recuerdos se reconstruyen cada vez que se piensa en ellos. Cada uno de los tipos de memoria se asocia con estructuras neuronales específicas. Un ejemplo es la memoria consciente de nuestra vida pasada, mejor conocida como memoria episódica. Su papel es almacenar la información autobiográfica y son solo aquellos eventos experimentados de forma personal. maintenant on a une mémoire qu'on appelle la mémoire sémantique. Par exemple, si je vous demande en quelle année il y a eu l'indépendance du Mexique, vous pourrez dire, moi je ne connais pas par cœur, mais vous pourrez dire. Et si je vous demande quand est-ce que vous avez appris ça, sans doute que vous ne saurez pas. Parce qu'on arrive, la mémoire sémantique, c'est qu'on apprend des choses consciemment, mais ensuite on perd l'épisode, la mémoire de l'épisode durant lequel on a vécu cet apprentissage, et on garde l'apprentissage. On appelle ça la sémantisation. Otra de las categorías es la memoria procedimental, y es la que participa en el recuerdo de las habilidades motoras y ejecutivas, por ejemplo, tocar un violín o aprender a conducir un automóvil. Donc il y a des patients qui malheureusement ne se souviennent plus ce qu'ils ont fait chaque jour, mais ils ont une mémoire procédurale normale. Ils peuvent apprendre une nouvelle chose sans le savoir. Et inversement, il y a des maladies neurologiques dans lesquelles les patients ne peuvent plus apprendre de mémoire procédurale, mais ils se souviennent de ce qu'ils vivent chaque jour. También existe la memoria por condicionamiento, aquella que depende de un estímulo nocivo o beneficioso, así como la memoria perceptiva, visual, auditiva, sinestésica, olfativa y gustativa. Actualmente existen descubrimientos importantes sobre las áreas cerebrales que intervienen en el almacenamiento de los recuerdos, como el que realizaron los ganadores del Nobel de Medicina en 2014, Mike Britt y Edward Moser, quienes trazaron conexiones celulares en el hipocampo. On a découvert qu'il y a une double vie de l'hippocampe. Que l'hippocampe, non seulement c'est pour la mémoire, mais c'est pour
la navigation spatiale. Ça veut dire qu'on a un GPS cérébral. Et pour moi, une des grandes découvertes, c'est qu'on a découvert que la mémoire consciente de notre vie, elle emprunte une trajectoire spatiale. Autrement dit, pour se souvenir de notre vie, on utilise des repères spatiaux, là où nous étions, quand nous avons vécu ce que nous avons vécu, et que la mémoire consciente, elle est vraiment installée, elle est construite sur aussi la mémoire et l'orientation dans l'espace. Et ça, pour moi, c'est une grande découverte. Lo que nos explica a grandes rasgos Lionel Naquiach es que tenemos estos diversos tipos de memoria que a la vez se complementan. Una de ellas, de las que nos habla, es la memoria semántica. Esta memoria, ¿a qué nos ayuda? A recordar estos datos, estos conceptos. Si nosotros nos acordamos en los exámenes de las preguntas que venían, pero no nos acordamos de la respuesta, la memoria semántica nos ayuda a eso, estos datos históricos, estos momentos en los que nos enseñan qué ocurrió con México, con nuestros presidentes, con la historia del país, por ejemplo, ¿no? También nos habla de uno de los descubrimientos más importantes, que es, por ejemplo, el GPS cerebral. Es decir, la memoria tiene mucho que ver con el espacio en el que nos desarrollamos, en el que convivimos. Tenemos células específicas que nos permiten reconocer esos lugares en el que nos movemos cotidianamente. Hasta ahora se han descubierto estos 12 tipos de memorias, algunas ya los explicaba en esta nota, pero lo interesante aquí es que cada una de ellas se complementan. Rafael Huemanzin, Laura, ¿cuáles son las memorias que les fallan? Mira, la que me salió más o menos bien ahorita fue acordarme del francés, que ya tiene hace un rato que no lo practicaba, y tratar de sortear esta traducción, pero yo creo que la memoria a corto plazo es la que a mí a veces me juega trastadas. No me acuerdo qué hice ayer, pero sí te puedo decir, cuando llegó Cristóbal Colón a América, ¿dónde estaba? Pero no me puedes decir cuándo aprendiste, cuándo llegó, exactamente cuándo aprendiste, que tiene que ver mucho con la memoria semántica. ¿Te acuerdas en qué momento llegó Cristóbal Colón? Pero no te acuerdas cuándo lo aprendiste, qué día fue, y bueno, pues ahí tiene mucho que ver. El 27 de marzo. Sí. No, no es cierto. Sí, es muy interesante porque también se pueden generar medicamentos o tratamientos especiales para enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con esta memoria del lugar, esta memoria del espacio, ¿no? Y además la memoria tiene que ver con el uso, es decir, que es prácticamente como ocurre con nuestro cuerpo. Las cosas que no usamos suelen ser las que se atrofian. Y la memoria, que a mí es uno de los temas que me ha emocionado muchísimo, lo mnemotécnico desde hace bastantes años, entre más elementos puedas vincularlos para entender ese conocimiento aislado, puedes recordar no solamente ese momento aislado como una fecha, la Revolución Francesa o no sé, el desembarco en Normandía, cualquier tipo de fechas como esas, por sí mismas no las vamos a recordar bien si no las engarzamos con una cantidad de elementos que nos van a poder llevar a la memoria táctil, a la memoria olfativa, a la memoria de los entornos, y entonces llegar a otros lados que jamás hubiéramos recordado. Y que tiene que ver también mucho con las emociones, Hueman. Si nuestros recuerdos no los traemos a la memoria de forma tal cual como sucedieron, sino que los vamos cambiando según el momento en el que los evocamos y según las emociones que tenemos en ese instante. Y pues es un tema muy importante. Más adelante estaría muy padre que habláramos del GPS de la memoria. Eso está del cerebro. No solo se trata de repetir como logro, sino también de razonar. Estoy viendo yo creo que es un tema en que habría que hacer otros reportajes, porque la memoria visual de Laura Regis que estamos viendo ahorita es impresionante, porque todo eso, las palabras, las letras, y a veces la ponemos a sufrir, como yo ahorita. Tu memoria semántica funciona. Es impresionante, sí, ahí vemos la memoria semántica en acción. Pues hasta aquí la información en este Viernes de Ciencia, y los dejo con Laura Huemanzin y Rafael. Gracias. Muchas gracias, Karen. Ojalá que platiquemos más de que es un gran tema. Yo creo que es algo por lo que mucha gente sufre a lo largo de su vida. Es que no me acuerdo, es que no tengo buena memoria, es que reprobé porque no me aprendí en la escuela, Y realmente yo creo que tiene que ver también con la atención y el interés que tenemos. Cómo no se nos olvida algo que realmente nos importa y muchas otras cosas se nos olvidan porque la verdad es que no nos interesan y no les pusimos atención. Sí, cuando dice de repente alguna madre o padre, ay, es que mi hijo tiene déficit de atención,
pero se pasa 2 horas en el videojuego Entonces, no, o 5 horas en la exacto. televisión y ahí sí no tiene problemas Una de cita atención, importante ¿no? no se olvida, ¿no? Sí, exacto. ¿no? Digo, Bueno, en fin, gran tema. Y tenemos una colaboración de, una pieza que nos ha generado el equipo de Noticias 22 Digital, que nos comparte una charla con el animador Alan Droid, quien explora nuevas narrativas visuales mediante los ¿Cómo se llaman? conocidos, ¿Cómo se llaman? estas piezas, estos fragmentos que pueden tener imagen, sonido y que conocemos como GIFs. Ahora los vemos en nuestras redes sociales. Seguramente mandas mensajes con ellos y algunos expresan emociones bastante sintetizas. Hablamos de los GIF, que para Alan son una herramienta para crear nuevas narrativas visuales. Con ellos hizo el cortometraje GIFke, que se expuso en el Grenoble Street Art Fest en Francia. Es que yo, de hecho, empecé a animar a través de los GIFs. Es una imagen pobre que además ayuda a entender movimientos muy básicos, como caminar, agacharse, correr, volar. Entonces yo yo estudié historia, no sabía nada de animación y dije, bueno, el GIF me puede ayudar a entender los movimientos. Y he estado experimentando con el GIF desde hace muchísimo, desde hace por lo menos 10 años y con los stickers por lo menos 7, 6 años para hacer los GIFs. Entonces, pues es un formato pobre que se puede reproducir en muchas redes sociales y que puede llegar a muchas personas más. Entonces, me ayuda mucho o siento que es una buena forma o un buen formato para llegar a más personas con un mensaje muy concreto que no les quite mucho tiempo. Cuando terminó la proyección, se estuvo proyectando en Animasivo y cuando terminó se acercaron, una persona se acercó y me dijo que justo eso, que parece que son dos historias. La historia que se cuenta de las fotografías de las calles, las estructuras que utilizo para pegar los stickers y los stickers en sí. El corto no solo utiliza GIF como herramienta, también estampas que se encontraban en las calles y fueron diseñadas por el mismo Alan. Yo no soy bueno haciendo letras, pero me gusta mucho dibujar, hacer personajes. Y entonces desde un principio empecé a hacer personajes primero con aerosol. Ya después decidí convertirlos en stickers de una forma más fácil y de convivencia con otros diseños de los stickers. El corto puede verse en el canal de YouTube de Alan Droid, pero te advertimos que es mejor verlo por partes, porque los loops pueden marearte un poco. Entonces, creo que pegar tiene que ver con apropiarse de espacios abandonados, básicamente, de espacios que uno puede ver como llenos de basura o que simplemente están abandonados. Entonces, es una forma de adornar estos espacios y apropiarse del espacio público, utilizarlo. En este caso, pues los utilizo para hacer animación. Bueno, pues ahí tenemos estas animaciones y bueno, seguimos con temas que yo creo que les van a ser muy atractivos. Así es, muchos de estos temas, como lo que acabamos de ver, pueden encontrarlos a través del portal Noticias 22 Digital, así que es una invitación a que se aproximen a los contenidos que hay ahí, que muchos los pueden ver en Noticias 22 y otros solamente en ese Algunos lugar. son exclusivos, así que bueno, unos estarán acá y otros, por favor, acudan a este portal. Con esto nos vamos a la pausa. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti. Hace un par de semanas, Andre Aciman publicó en su Twitter que abrió una secuela de la película Call Me By Your Name, la adaptación de su novela homónima. Platicamos con el escritor sobre esta y las ideas detrás de la misma. En nuestra página podrás leer la entrevista. 23 años de trabajo de Germán Venegas son expuestos en el Museo Tamayo bajo el título Todo lo Otro. El desopilante imaginario vertido en pinturas, esculturas y dibujos tiende un puente entre Oriente, Occidente y el mundo prehispánico. Venegas nos contó sobre las obsesiones detrás de su trabajo.
¿Qué es lo que detona la obra de la acuarelista Patricia Guzmán? Un encuentro fortuito dio pie a una conversación con la artista mexicana en la que nos cuenta sobre su obra, las formas en las que la ha promovido y los retos a los que se ha enfrentado. Queremos invitarlos a ver los mejores contenidos de 2018 de Noticias 22 Digital, a través de un programa especial en el que además de las piezas audiovisuales, podrás descargar contenido extendido como entrevistas y galerías. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos lean en noticias.canal22.org.mx. Vamos a ver qué ha sucedido en los últimos minutos. Noticias muy lamentables como el fallecimiento del director en España de Penguin Random House, que deja un espacio muy importante en el mundo literario, pero también en México tenemos ausencias, Laura. Sí, bueno, te referías a Claudio López Lamadrid, con una trayectoria impecable. Pero bueno, les comentamos que iniciamos nuestro recorrido por lo más destacado en la red con la noticia del lamentable deceso del actor Fernando Luján a los 79 años. Este histrión nacido en Bogotá y que destacaba como estrella juvenil de la época de oro del cine mexicano, fue hospitalizado recientemente al padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Desde aquí un abrazo a todos sus deudos. Así es, un abrazo a toda la familia Changuerotti. El próximo martes 15 de enero iniciará en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia el ciclo 5 semanas de poesía que organiza la Coordinación Nacional de Literatura. La primera actividad estará dedicada a la lectura de poemas de Juan Gelman. Si están interesados, los invitamos a consultar el sitio web literatura.imba.gov.mx y una recomendación adicional es que el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar la poesía completa de Juan Gelman. Y ya lo decíamos al inicio de este programa, la conmemoración del 500 aniversario del fallecimiento de Leonardo da Vinci ha propiciado que por primera vez se exponga públicamente el cuadro La Señora con Estela, que permaneció oculto durante un siglo en una caja fuerte de un banco suizo. Los expertos apuntan que se trata de una obra concebida en Milán entre los años 1495 y 1499, y en más información en torno a este genio renacentista, el Museo del Louvre ha anunciado que presentará durante todo el año una exposición sobre Da Vinci con las piezas de su acervo como Santa Ana, la Mona Lisa y la Virgen de la Roca, complementada con préstamos internacionales como el de la colección real de la reina Isabel II. Por otro lado, hoy llega a su fin en Las Vegas, Nevada, el Consumer Electronics Show, el evento en el que se presenta lo más destacado de la innovación tecnológica. Entre los dispositivos que han llamado la atención se encuentran el primer smartphone con pantalla flexible, el anteproyecto del que será el primer taxi aéreo y la cámara All-in-One que captura imágenes inmersivas de 360 grados. Interesante lo que se presenta ya en Las Vegas, Nevada, año con año, y por supuesto hacia dónde van las vanguardias. Había cuestiones tan diversas como unos lentes de realidad virtual para los fanáticos de los clubes nocturnos, tanto hombres como mujeres, striptease personal, como sucede en las películas de ciencia ficción como Blade Runner. Así es, y en el caso de Leonardo da Vinci, no se ha generado una magna exposición de Leonardo por la dificultad de reunir todas sus piezas, excepto una que hubo hace aproximadamente unos 10 años en Londres, que ha sido hasta el momento lo más grande, lo más importante, lo más emocionante creado en torno a la obra de este personaje que es absolutamente cautivador. Y además, como aunque se pudieran trasladar, nadie querría mover estas piezas de las que estamos hablando, San Juan Bautista, la Virgen de las Rocas, mucho menos la Mona Lisa, de los lugares donde están. Además que en otros lados son frescos. Pero bueno, impresionante el trabajo de Leonardo, sin pensar todos sus dibujos, sus libros, que sus justo recetas, ayer sus tratados Laura de y yo cultura. hablábamos de los libros de Leonardo sin saber que íbamos a llegar al cumpleaños 500 de este. El aniversario luctuoso 500, Sí. que ya estaremos platicando más al respecto. Y por lo pronto nos vamos a la última entrega que nos preparó Salvador Perches Galván en torno al Faro de Aragón. El Faro Aragón se constituyó como una invaluable aportación a la infraestructura cultural del norte de la Ciudad de México y por su perfil contribuye a la formación de guionistas, cinefotógrafos, editores, iluminadores y realizadores, entre una amplia gama de oficios
que interactúan en las artes audiovisuales. Un promedio más bien trimestralmente son alrededor de 50 talleres, además de los talleres especiales que se realizan en colaboración como con el Centro Cultural España, con el IMCINE, con la Secretaría de Cultura Federal, etc. El trabajo de la Red de Faros de la Ciudad de México se ha definido bajo los principios de equidad, libertad, flexibilidad y gratuidad. A mí me parece que dar clases dignifica al ser humano, dignifica el espíritu del ser humano y que esa transmisión de los conocimientos, que no es más que una transmisión de experiencia, se retroalimenta y se vuelve un círculo virtuoso en el momento en el que tú compartes los conocimientos con tus alumnos, pero ellos te comparten la frescura que traen, ¿no? La intención del ejercicio es básicamente entender los principios y fundamentos de la pintura mural, basándonos en los principios del maestro Siqueiros, más que nada, usando conceptos de poliangularidad, y bueno, un poquito revisando sus manuales de producción, su libro de cómo se pinta un mural, hechos en su taller de producción artística. A manera de revisión de este material, bueno, fue que hicimos este ejercicio, ¿no? Y el objetivo es que los alumnos entiendan estos principios y fundamentos para poder desarrollar ya proyectos comunitarios, ¿no? A nivel en sus cuadras, proyectos de rehabilitación de sus espacios comunitarios más que nada. El Faro Aragón, Cine Corregidora, establece vínculos estrechos con los diferentes actores comunitarios, además de contar con una oferta permanente de servicios culturales a través de una ludoteca comunitaria, un libro club, proyecciones cinematográficas, exposiciones, conferencias, presentaciones, charlas, presentaciones de libros, servicios a la comunidad, conciertos, entre otros. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Una pausa, ya está aquí Juan Arturo Brennan con una invitada de super lujo. Volvemos. Muy buenas noches, llega el momento del segmento musical de los viernes y tengo muchísimo gusto en presentarles a esa invitada de lujo de la que habló Rafa, Mariana Majol. Perdón la pronunciación, pero ella es porteña. ¿De qué puerto, por cierto? De Puerto de Buenos Aires. Sí, no Veracruz, sino Buenos Aires. Mariana está aquí por una razón muy sencilla, hay varias, la fundamental. Ella es una de las personas más importantes en este país, a pesar de que sea porteña de ella es de acá, en el asunto de crear música para niños y llevárselas. ¿Cierto? Ay, bueno, Juan Arturo, muchas gracias. Y llevárselas, me consta. Mariana, dicen por ahí que el auditorio más exigente, que el público más exigente y ruidoso son los niños, ¿cierto o falso? Es cierto, pero también es el más honesto y eso es divino si tú lo sabes tomar y trabajas con ellos de ida y de vuelta y les preguntas y los escuchas y tomas lo que te dicen, ¿no? Entonces, bueno, nosotros así trabajamos con los niños fuera del escenario, en talleres o de repente en focus group, porque cuando queremos saber algo los juntamos para ver qué nos cuentan y tomamos esto que va saliendo con ellos, este diálogo, y de ahí pues vamos integrándolo a las canciones, a las creaciones, a los espectáculos, etcétera. Qué optimismo el tuyo, porque a mí me ha tocado algunas veces escribir cosas sobre música para niños y es dificilísimo comunicarse con ellos, probablemente sea desde mi provecta edad o algo así. Eres cantante, eres compositora y eres actriz. En tus performances, en tus presentaciones, haces actuación. Me pregunto, porque estuve viendo recientemente los videos que nos mandaste, lo que se llama hoy el trabajo del clown, ¿tiene un poco que ver con lo que haces? ¿Lo has estudiado, lo practicas? Estudié clown en Argentina y aquí también tuve la oportunidad de estar con Gabriela, que es una gran clown, ahorita te voy a decir el apellido, y con Asís Gual también, ahí hemos tenido contacto, entonces, Gabriela Muñoz, ahí está. Y pues sí, me encanta el género, me gusta mucho, de hecho, creo que hago poco, pues debería meter un poquito más. Pero ciertamente lo incluyes en tu Sí, en tu sí hay actuación. algo, por supuesto.
palabra de muchas sílabas, Caracachumba. En 3 palabras dime qué es Caracachumba. ¿Qué fue? Caracachumba es un ¿Está grupo de bien? música para niños muy lindo, al que le tengo enorme cariño, dirigido por Florencia Steinhardt, donde yo inicié esta carrera y esta convicción de hacer música para niños. Entré un poco fortuitamente porque había un espacio, me tomaron la prueba, quedé como la cantante del grupo. Y bueno, pude entrar ahí al mundo infantil. Yo después me di cuenta que se tejió un puente maravilloso entre mi propia infancia, que fue muy musicalizada por mi mamá y otras personas de la familia, y cuando llegué a Caracachumba me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Bien. Cantarles a las niñas y a los niños. Perfecto. Y aquí, ya que tú mencionaste a la familia, niñas y niños, te tengo que hacer una pregunta que casi siempre le hago a la gente que generosamente hace música para los niños. ¿Hijos propios, Mariana? Tengo una hija hermosísima, sí, maravillosa, que es la compositora de Agüita de Limón con Chía, que es este material que te vine a compartir ahorita. Agüita de limón con chía. Así es. Catalina hizo esta canción y bueno, después está arreglada, como todo el disco, por Leonardo Sandoval, que es nuestro director musical, y bueno, en la producción Andrea Medina. Y bueno, hemos hecho un material lindo y surgió esta idea con Catalina en una mesa en la hora de la comida, haciendo Agüita de Limón con Chía, y Catalina corrió a agarrar el 4 y empezó con la primera frase, que es Agüita de Limón con Chía, y de ahí nos seguimos. Muy bien. Mariana, rápidamente dime, ¿cuántos discos has hecho? Como 11. ¿Cuántos circulan en físico? 4 de los en físico, Agüita de Limón con Chía ahorita. Y lo demás está todo en internet. Dime tu siguiente actuación importante. Me la mencionabas antes de que entráramos acá. Estamos muy contentos porque es el 27 de abril en el Teatro de la Ciudad a la 1 de la tarde. Cuando se acerque la fecha, si nos recuerdas, nosotros lo reanunciamos aquí para que vayan muchos niños allá. Ahora, yo quisiera mencionar aquí, y quisiera que tú me mencionaras muy brevemente cómo fue la experiencia, algo que creo que es muy importante y habla de la personalidad de Mariana Majol y su actitud hacia los niños. El 19 de septiembre, es decir, el reciente, Mariana se dedicó a hacer algo realmente lindo. Cantó arrullos, canciones de cuna para los niños que habían sido afectados por lo que ocurrió el 19 de septiembre. Sí, Cuéntanos. a mí me conmovió mucho y justamente esta desazón que experimentamos, y yo como mamá, como me acabas de preguntar, pues necesité tratar de hacer alguna cosa. Entonces, un poco desde casa, con lo que había, la intención fue acompañar y acompañarnos también, ¿no? En ida y vuelta, y tuvimos pues una respuesta de los padres muy bonita, que pues sí lo ponían los videitos para compartir con sus hijos y aplacar un poco ese momento tan fuerte y tan doloroso, ¿no? De desasosiego. No solamente muy generoso de tu parte, sino además socialmente muy útil. No he estado viendo el monitor, supongo que habrán aparecido por ahí los cintillos con las plecas de las redes sociales donde se pueden comunicar con Mariana, sobre todo Facebook, supongo, ¿no? Sí, Mariana Majol. Ahí está, mírenlos. Ahí estamos. Yo digo, Mariana, y el señor música. Camus lo produce. Muy bien. Mariana, mil gracias por estar aquí esta noche. Te agradezco yo, Juan Arturo. En lo personal te agradezco mucho esto que nos cuentas de lo que hiciste el 19 de septiembre. Ahí están los discos, búsquenlos, sobre todo Agüita de Limón con Chía. El trabajo con tu hija debe ser muy satisfactorio. Y no olviden que el 27 de abril, ya se los recordaremos, en el Teatro de la Ciudad, 1 de la tarde, Mariana Majol se estará presentando. Y como estoy seguro que ustedes ya se preguntaron, eso que trae ahí ese peinado no es nomás porque sí, es la antena por la que recibe música, letras, por la que percibe aquello que después convierte en música, en canto y sobre todo en esa vocación indeclinable de llevarle la música a los niños. Dejad que la música vaya a los niños. Mil gracias, Mariana, por estar aquí esta noche, y nos vamos a despedir, por supuesto, con algo del trabajo musical para niños que hace mi invitada, Mariana Majol, porteña. Gracias, Juan Arturo Bren. Chicos, gracias. Nos vemos el viernes próximo. Hasta el viernes. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muy buenas noches.